Guitarra que susurras secretos en la penumbra, tú de cuerdas y suspiro, voz de madera que alumbra. Bajo tus cuerdas de fuego la luna baila en silencio, eres tabla y sangre vieja, eco hondo del firmamento. Golpeas como un quejío que despierta los abismos y en tus acordes va la pena de 1000 siglos escondidos. Guitarra de noche y vino, de patio blanco y suspiro, de palmas que te acompañan como un rezo en el olvido. Suena triste la guitarra desde la prima al bordón y el rasgueo de sus cuerdas te estremece el corazón. Mi alma se va contigo cuando lloras por solear y si ríes por bulerías se alegra con tu compás. Y al final, guitarra mía, eres la fiel compañía, fuente de mi inspiración, musa de mi poesía. Yo empiezo a tocar la guitarra aproximadamente con 12 años y recuerdo perfectamente que un familiar, no sé si fue mi hermano o alguien, un tío, no sé, no recuerdo, me dijo que se estrenaba en cine la película de Camarón. Entonces yo voy a ver la película de Camarón como el que va a ver cualquier película que te recomienda algún familiar o algo. Y entonces recuerdo empezar a ver la película y había algunos primeros planos de Paco de Lucía. Y eso fue lo que me impactó y me dejó asombrado. Esa forma de tocar la guitarra de Paco de Lucía y esa forma de ser la guitarra protagonista, ¿no? Porque yo había escuchado guitarristas, pero no de esa forma. Y entonces aquello me deja asombrado y al día siguiente le digo a mi padre que quiero aprender a tocar la guitarra. Entonces las primeras clases las doy con un profesor que está cerca de casa, un amigo de allí de la familia, y estuve con él aproximadamente un año, poniéndome los primeros acordes, los primeros compases. Este hombre tocaba la guitarra muy bien. Su hermano es un buen profesor de conservatorio de la escuela de allí de Dos Hermanas. Y cuando llevo un año más o menos, pues ya entro en un coro rociero, que eso me sirvió mucho para ir soltándome y coger confianza, coger un poquito de tabla. Allí lo que hacía eran sevillanas y rumbas, sobre todo, no era flamenco clásico, pero me sirvió mucho para ir cogiendo soltura, como he dicho antes. Y luego del coro ya empiezo en la fundación de Cristina Jerez, que ya es el primer contacto ya un poco más serio con el flamenco. Ahí empiezo a hacer ejercicios, a tocar obras de los grandes maestros y a tomarme un poco más en serio ya el instrumento. Después de la fundación voy al conservatorio y allí estuve 6 años en Sevilla, en el Conservatorio Jesús del Gran Poder. Termino el conservatorio y ya empiezo con mi escuela, con mi academia en Dos Hermanas, con mis clases de guitarra y a trabajar. Ya empiezo con las composiciones, empiezo a trabajar en un disco y ya pues centrado en eso, en el trabajo, las actuaciones y las composiciones. Una vez en el conservatorio pues ya tengo claro 100% que me quiero dedicar al flamenco, al tema de la docencia, de los conciertos y demás. Y yo hacía algunos estudios, algunos ejercicios de guitarra clásica que me parece que son muy buenos para flamenco, pero mi idea era 100% de dedicarme a la guitarra a partir de ahí, y siempre haciendo flamenco. A partir de ahí empiezo a estudiar a los grandes maestros de la guitarra. Ahí es cuando empiezo a conocer las obras de Sabica, que yo no conocía su repertorio, y empiezo a estudiar en el conservatorio con Manuel Herrera, un guitarrista increíble. Empiezo a estudiar las obras de Sabica, de Niño Ricardo, Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía, por supuesto, y estos son mis referentes, ¿no? Los que acabo de nombrar. Me gustan todos los guitarristas, por supuesto, todo el que toque bien la guitarra, pero estudio sobre todo la guitarra clásica y esa línea, la línea de Paco de Lucía, Niño Ricardo, Sabica, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y luego ya de los más jóvenes, pues Vicente Amigo, ¿no? Que es otro guitarrista que me encanta. En cuanto al tema de las 3 disciplinas del toque, es decir, el acompañamiento al cante, acompañamiento al baile y toque de concierto, cuando yo entro en la fundación de Cristina Jerez con 18 años aproximadamente, es cuando hay una asignatura ahí que se llama acompañamiento al cante, porque estaba la técnica, acompañamiento al cante y acompañamiento al baile. Entonces cuando empiezo a estudiar ahí concretamente lo que son los palos,
el acompañamiento, cómo se acompañan ciertos cantes que son los poco usados y este tipo de cosas, ahí es cuando me empiezo a aficionar al cante. Seguidamente estoy en la Fundación de Cristina Eres y me empiezo a mover en las peñas flamencas. Entonces, claro, las peñas flamencas lo que hay sobre todo son aficionados al cante, ¿no? Más que bailadores y concertistas. Entre que estoy estudiando el acompañamiento al cante, que me gustó mucho, y me estaba moviendo en las peñas flamencas, es donde empiezo a enamorarme un poco del acompañamiento al cante y de los cantes poco usados, que me siguen gustando mucho, tanto la liviana, por ejemplo, la serrana, la caña. Son toques que yo estudiaba en la Fundación y que prácticamente no se escuchaban. Luego ya con el tiempo, mi compañera Macarena, mi pareja, me veía facultades como guitarrista de concierto, que ella siempre apostó mucho por mí en ese camino y yo nunca me lo tomaba en serio porque veía que era muy complicado. Porque claro, para tocar la guitarra como concertista hay que tener una técnica muy bien depurada, hay que estudiar muchísimo, también hay que conocer los palos flamencos, pero sobre todo técnicamente necesita mucho estudio. Entonces claro, en ese tema me daba un poco de miedo meterme, pero bueno, me fui metiendo poco a poco y de la parte de acompañamiento al cante me fui metiendo también la parte de guitarrista de concierto. Y gracias a Dios he dado bastantes conciertos de guitarra, seguimos en ello y la verdad que es una parte que también me gusta mucho, la parte de guitarrista de concierto. Ahora mismo es lo que más me apasiona. En el plano artístico, pese a su juventud, Marcos goza ya de un gran nombre en el panorama flamenco actual. Miembro de la peña flamenca Juan Talega, ha recorrido innumerables peñas por toda Andalucía. Igualmente, ha actuado en multitud de festivales importantes como el Festival Internacional Flamenco de Madrid, el Festival Internacional de Cante de las Minas en La Unión, el Festival de la Hierbabuena en las Cabezas de San Juan, Festival de Juan Talega y, por supuesto, en el Festival Flamenco de Gines. Yo destacaría el Festival de Juan Talega como punto de inflexión en mi carrera. El Festival de Juan Talega es uno de los festivales más importantes que hay en Andalucía. Es uno de los festivales también que son a principios de verano, ¿no? Entonces también te abre puertas en muchos trabajos que van surgiendo a raíz de ahí. Y el Festival de Juan Talega fue la primera actuación importante que yo tuve en mi carrera, ¿no? La primera actuación de responsabilidad. Entonces en ese Festival de Juan Talega acompañé a Miguel de Tena, un artista muy importante, y ese fue, digamos, el pistoletazo de salida y a partir de ahí ya empecé a acompañar a muchos artistas. Pero esto fue fundamental en mi carrera, porque solamente una actuación, pero es una actuación que te abre muchas puertas, que te da un poco de categoría cuando uno está empezando, y a partir de ahí pues empezaron a venir los festivales, las peñas flamencas, conciertos de guitarra, y ya poco a poco, pero fue a partir de ahí, de ese festival que fue muy importante para mí. Actualmente el mundo de la guitarra pues tiene muchísima salud. Yo creo que la guitarra ha pasado fronteras, ¿no? Gracias a Paco de Lucía y a grandes guitarristas que trabajaron muchísimo en su momento, yo creo que la guitarra es conocida en el mundo entero. Paco de Lucía apretó muchísimo, nos abrió muchísimo campo a todos los jóvenes que estamos después, y yo creo que Paco de Lucía ha sido el guitarrista más grande de la historia. O sea, con el tiempo se reconocerá más todavía la importancia del genio de la guitarra de aquí de España. Y yo que estudio las obras de Paco de Lucía y que lo escucho tanto y que me encanta lo que hace, mientras más lo escucho más me sorprende las cosas que hizo este hombre. Y mi reconocimiento absoluto a los grandes maestros, y yo creo eso, que la guitarra está en un momento muy bueno, pero claro, el listón está tan alto que la verdad que cuesta trabajo seguir ese camino. Y por supuesto mi agradecimiento a todo el pueblo de Gines, al excelentísimo ayuntamiento, a su alcalde, a su concejala de Cultura, a Virginia, a Conchi, a
a todos los aficionados que cantan flamenco aquí en este pueblo, a todas las personas que he conocido en estos años y la verdad que ha sido increíble que te reconozcan fuera de tu pueblo, así que muchísimas gracias al pueblo de Gines y aquí estamos hasta que se pueda.